Muchos eventos están ocurriendo estos días, así que tengo que documentarlo todo. Hoy es 5 de marzo y en Lituania se celebra Užgavėnės, que en español significa tiempo antes de Cuaresma. Se celebra el día antes del miércoles de ceniza. Este festival es una especie de carnaval en el que la gente lleva unos trajes y máscaras para asustar. Así tipo diablos, brujas y caras deformadas. Pero hay dos personajes principales, uno de ellos es el llamado Hombre de Grasa, que representa al invierno, y el otro de ellos, Hombre de Cáñamo, que representa la primavera. Y entre los dos tienen una batalla. Y supongo que imagináis quién gana, pues que va a ser el invierno. Frío todo el año. Que va, hombre, gana la primavera. Así que al final del día se forma una hoguera y se quema para despedir al invierno. Esto me suena de algo. No, creo que no. Este día es justo el inicio de la Cuaresma, así que se aprovecha para comer en gran cantidad. Y se come sobre todo un producto que está hecho con masa fermentada y frita, la cual me recuerda también a algo. Como ya ves, las traducciones son muy parecidas en todos los sitios. Estos buñuelos aquí se llaman mieline pline y os vamos a enseñar cómo se preparan. Bueno, pues estamos aquí en nuestra pequeña cocina y vamos a preparar nuestros mieline pline. Tenemos aquí ya algunos ingredientes preparados. Y bueno, comentad que hemos pedido la receta a la abuela de Vilte, así que es la receta típica de los mieline pline de aquí de Lituania, pero queremos darle un toque valenciano y vamos a hacer dos. Una parte será la receta original y haremos otra parte con calabaza. Bueno, ya tenemos aquí casi hecha la calabaza. Ahora tenemos que machacar la calabaza y usaremos parte de este agua para más tarde. Aquí está el agua que hemos usado para hervir la calabaza. Tenemos que esperar a que se ponga, bueno, que se enfríe un poco porque ahora mismo está demasiado caliente. Bueno, lo primero es ponemos 2 huevos y los batimos bien. Añadimos un poquito de sal, otro poquito de azúcar. Aquí, como veis, estamos haciéndolo todo a ojo. No usamos... Échale más, échale más. No usamos, la verdad es que mucha receta. Bueno, cuando tengamos ya bien batidos los huevos, añadimos la harina. Vamos a utilizar 2 tipos diferentes de harina. Harina de trigo normal y de espelta. Y bueno, hay que mezclarlo todo muy bien mezclado. Bueno, como podéis ver, se queda una textura bastante gruesa, así que hay que añadirle un poquito de agua. Cuando tengamos la calabaza ya hecha, pues hay que chafarla bien para que se quede como una masa. Para esta receta tenemos que usar levadura. Prácticamente la receta original usa levadura fresca, pero si no encontráis, pues podéis usar levadura seca, que es más común en España. Si queréis encontrar levadura fresca en España, pues tenéis que ir a una panadería y ahí, en principio, si no queréis mucho, os la pueden dar gratis. Así que nosotros usaremos unos 25 gramos. Aquí tenemos el caldo, bueno, el agua que hemos usado para hervir la calabaza. Y para saber que está lista, pues simplemente tenéis que... Bueno, no tiene que estar más caliente de 40 grados. Y bueno, podéis usar un termómetro o simplemente pues con meter el dedo
Si veis que, si notáis que os quema, pues es que aún no, y si notáis, tiene que estar como un baño caliente. Si os bañaríais en este agua, pues ya está bien. Aquí tenemos ya la masa, veis la textura que tiene, bastante espesa. Y hemos hecho bastante espesa porque le añadiremos la calabaza que tenemos aquí. Al final hemos usado la batidora porque quedaban unos trozos demasiado grandes. Y vamos a ponerla para que se enfríe un poco, porque si no nos matará nuestros bichitos de la levadura. Bueno, cuando ya vemos que la temperatura es buena, añadimos nuestra levadura. Y a mí me gusta hacerla en trocitos. Lo movemos bien para que se disuelva, y a mí me gusta añadirle también un poquitito de azúcar para que crezca bien la levadura, una cucharita. Y nada, esperamos a que se disuelva, vamos dando vueltas. Bien disuelta la levadura, así que vamos a dejarla un poquito, a ver si, bueno, tiene que crecer. Y vamos a dejarla aquí en el radiador, calentita, para que crezca. Bueno, pues han pasado, creo que no llega a 5 minutos, y no sé si lo podéis ver en el vídeo, pero antes estaba por aquí y ha subido hasta aquí. Bueno, veis que fácilmente que ha subido toda la espumita, así que podemos añadirlo a nuestra masa. Y recogemos bien todo. Y nada, pues vamos a mezclar. Y bueno, mientras hemos puesto aquí un poco de la calabaza, 2 cucharadas, 3 cucharadas, bueno, estamos haciendo todo abajo, así que ya veremos cómo sale. Bueno, ya tenemos la masa más o menos bien mezclada, aún faltaría mezclar un poco más, pero vamos a dividirla. Aquí tendremos la receta original lituana y aquí tendremos nuestro experimento valenciano, a ver qué tal nos sale. Ya tenemos las masas repartidas y ahora pues a seguir mezclando bien. Buscaremos tener la textura que necesitamos para los blini. Y bueno, ya tenemos las dos masas preparadas. Como veis, más o menos la textura que tiene que tener, bastante espesa. Y bueno, aquí veis la de calabaza. Supongo que os recordará como los buñuelos de calabaza, y bueno, es algo parecido. Y ya veis ahí las burbujitas de nuestra levadura. Así que ahora es taparlo y hay que ponerlo cerca. Bueno, lo vamos a poner en la estufita, que aún no está muy caliente, pero bueno, está un poquito calentito. Y a dormir durante la noche. Bueno, ya nos hemos levantado y hemos mirado a ver qué tal está la masa, y parece que no ha subido mucho, pero vamos a ver qué tal, igual sale algo bueno. Bueno, pues aquí tenemos nuestras masas. Como veis, ha subido un poco por la noche, pero luego ha vuelto a bajar. Pero huele mucho a levadura y la consistencia parece buena, así que igual cuando se frían van a subir un poco más, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos los blini tradicionales. Ya acabamos con la masa y vamos ahora a ver qué tal salen los de calabaza. Y aquí está la última tanda. Vamos a comer. Y ya tenemos nuestros blines y mira qué rica que están. Qué bien, que se escucha.
Qué bueno que sea. No olvidéis añadir un poco de yogur o de mermelada para comérnoslo y estarán mucho más ricos. Y bueno, ya con nuestros buñuelos lituanos y habiendo quemado el frío del invierno, empezamos esta soleada primavera. ¡Hasta pronto!